¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en el Señor, mi nombre es Juan Pablo Cabrera Bahamón, yo soy misionero de Lazos de Amor Mariano. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Queremos con esta charla empezar una serie de charlas en las cuales vamos a reflexionar sobre el tema de la oración. Estas charlas están dirigidas a misioneros, pero también a cualquier otro tipo de persona, sea o no sea misionero, sea o no sea amigo de la comunidad. Los invito para que empecemos entregando en las manos del Señor esta enseñanza, esta meditación que vamos a hacer, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito para que cierres tus ojos y pongas tus manos en posición de recibir y pidas el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo disponga este momento corto de oración y esta enseñanza. Nos disponga para esta enseñanza. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo, ilumina pensamientos, palabras y acciones. Inflama nuestro corazón para recibir tu amor, para recibirte. Espíritu Santo, guíanos, ilumínanos, fortalécenos, sánanos y libéranos. Dispone, Espíritu Santo, nuestro corazón, nuestra alma para alabar al Señor, para alabarte, para alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gloria y alabanza a ti. Te pedimos, Señor Jesús, que perdone nuestros pecados. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras imperfecciones. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos a dejar atrás la vida de pecado. Ayúdanos a sentir arrepentimiento por nuestros pecados. Y que veamos en el pecado la fealdad de ofenderte, de traicionar ese amor. Ayúdanos a reconocer nuestra debilidad, Señor Jesús. Somos débiles, caemos, pero ayúdanos a levantarnos. Ayúdanos, Señor Jesús. Señor Jesús, te entregamos todas las cargas que hayamos podido recoger, cargas espirituales, cargas afectivas que hayamos podido recoger durante estos días. Libéranos de todo lo que nos oprime, de todo lo que nos silencia, de todo lo que nos hace sordos a tu voz, a tu llamado, a las cosas buenas. Libéranos y sánanos, te entregamos todas las cargas, renunciamos a nosotros, nos entregamos y nos abandonamos a ti, Señor Jesús. Virgen María, cúbrenos con tu manto, cúbrenos, mamá, llévanos a tu Hijo, mamá, llévanos hacia Él. Le pido a San Juan Diego que interceda por nosotros. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Quiero empezar con una anécdota personal. Yo empecé mi carrera universitaria, ingeniería, soy ingeniero. La empecé en una ciudad diferente a mi ciudad de origen.
Cuando yo empecé la carrera, empecé muy motivado, muy convencido de la carrera. Y en el primer semestre las notas fueron muy buenas. Cuando llegó el segundo semestre, empecé bien el segundo semestre, pero pasados los primeros exámenes que tuvimos en ese semestre, pasados esos primeros exámenes, entré en un desánimo tremendo, a tal punto que considero que entré en un estado de depresión. No me hallaba, no tenía sentido como el tema de estudiar la carrera, ya no me motivaba, no sabía qué iba a hacer de mi vida. Yo había tenido claro por muchos años lo que quería, pero llegó un momento donde ya no lo quería, donde ya no sabía qué hacer. Y en toda esta situación, recuerdo mucho una materia que es cálculo 1, que para un cálculo, matemática, cálculos para la ingeniería es muy importante. Y si tú pierdes una asignatura, un curso de cálculo, pues te atrasas en toda la carrera, las materias que tienes que ver después. Y en esa materia de cálculo 1 me acuerdo que en el primer examen me saqué 5 puntos. Me fue muy bien. 5 puntos pues la nota superior, la nota máxima. Cuando ya después de ese examen yo entré en ese desánimo que ya no quería estudiar, no sabía qué hacer, yo empecé a hacer el mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo. Estudio solamente para pasar la materia. Y se pasaba mínimo con 3 puntos. Para el segundo examen estudié para pasar simplemente el examen. No recuerdo exactamente cuánto tuve de nota. Lo cierto es que para pasar la materia en el examen final, en el tercer examen, necesitaba sacarme una nota de 1,2. Y yo estudié para sacarme 1,2. No estudié para más ni para menos. Oigan en lo que estaba. La ley del mínimo esfuerzo ya no me interesaba. No recuerdo cuántos minutos estudié para ese tercer examen. Debieron haber sido muy poquitos, no recuerdo muy bien. El caso es que presenté el examen, sentí que me fue mal, pero dije esperemos que pase la materia. Cuando fui a reclamar la nota, recuerden, necesitaba 1,2 en ese examen para pasar la materia, la asignatura del curso. Cuando fui a reclamar la nota, el profesor había puesto la calificación en mi examen y la calificación era 0,8. Eso indicaba que había perdido la asignatura. Había perdido la asignatura. Mis padres haciendo un esfuerzo por mantenerme allí estudiando en una ciudad diferente a la de origen. Mi familia, mis hermanas con la expectativa de que yo siguiera adelante. Yo, un joven que en el colegio académicamente era muy bueno y que tenía unas bases muy buenas para enfrentarme a esa carrera, a las materias, a la exigencia académica en la universidad, tenía las bases. A algunos compañeros se les dificultaba mucho, que de pronto venían de un colegio donde no exigían tanto como me exigían a mí académicamente en mi colegio. Venía, digámoslo así, de ser el mejor, uno de los mejores estudiantes, de haber pasado en las universidades en las que me presenté, pasé, y universidades de prestigio públicas. Digamos que el nivel para pasar a esas universidades es elevado, y me daba el lujo de esto. Y resulta que había perdido la materia. Estaba en una vagancia tremenda, en una pereza, en una situación en la cual yo no quería despegar, no hacía el máximo esfuerzo. Y lo peor es que yo no quería dañar a mis padres, no quería nada de esto, pero en mí era tanto, digamos, la depresión, que era como una fuerza mayor que yo. Una fuerza mayor que yo. Y recuerdo que cuando el profesor me entregó la nota, él salió él se paró de su escritorio, salió al corredor ahí afuera de su oficina y me dijo, ¿qué le pasó? Usted había empezado muy bien, 5 en el primer examen, ¿qué pasó con usted? ¿Qué le pasó? Él me decía eso, yo sentí una vergüenza aquí a Pekín. Y me dice algo importantísimo. Uno tiene que aprender a ser constante. Y usted dejó de ser. Y usted tiene que aprender a ser constante en la vida. Porque el día que usted se quiera hacer una especialización, una maestría, si no es constante, no la termina. Si uno no es constante, lo que empieza no lo termina. Necesario para la vida la constancia. Qué lección tan grande. En esa ciudad yo por ese tiempo me había consagrado a Jesús por María según el método de San Luis de Montfort, que fue la consagración que algunos hicieron 33 días seguidos de preparación, al final se consagraron de esos 33 días, y pues también que aprovechamos los que ya estamos consagrados a Jesús por María, aprovechamos para renovar nuestra consagración.
y yo la hice en 33 días. Entonces era una señora que lo formaba a uno 33 días y uno se consagraba. Y yo andaba pues consagrado, andaba con una medallita más, una cadena más corta que esta, una medallita más pequeña, que este signo de la consagración a Jesús permaneció en el método de Montfort. Y yo me acuerdo que cuando en ese segundo semestre yo iba a reclamar nota, ya tenía puesto, no era esta misma, era otra, cadena y medalla. A mí me daba vergüenza que los profesores vieran al estudiante vago con esa medalla y esa cadena. Me daba vergüenza porque era un antitestimonio. Era yo consagrar a la Virgen María. Y en ese nivel académico tan deplorable. Y yo ocultaba esa medalla y esa cadena por vergüenza. Y pensándolo ahora, no era tanto la vergüenza, era más la vergüenza con la gente. Pero no era tanto la vergüenza con Dios. Y cuando un consagrado no vive su consagración, pues eso le duele mucho al Señor y a la Virgen María. Le duele muchísimo. Y a veces el que se ha consagrado y que ha recibido esta medalla y esta cadena, no decide dejar este camino de conversión, decide dejar este camino de tratar de vivir en Dios, en sus mandamientos. Y lo primero que hacemos muchas veces cuando de pronto hemos querido volver atrás o estamos atrás, es quitarnos esto. Ya. Como si eso nos quitara el que hayamos hecho una consagración. A nadie deberían obligarle a consagrarse a Jesús por María. En ese momento a mí nadie me obligó, yo lo hice voluntariamente. Pero me daba vergüenza y era capaz de quitarme la medalla y la cadena para que no me la vieran. Digámoslo así, entre comillas, para tener autorización de hacer lo que yo quisiera. Dios mío, qué dolor había en mi alma. Porque yo no quería esa situación deplorable académica, yo no la quería para mí. Nunca la había querido. Y yo intentaba salir, pero me era muy difícil, la depresión, aquellos sentimientos eran más fuertes. Y bueno, el Señor pues tuvo misericordia de mí, luego continué la carrera en mi ciudad de origen, la terminé y pues les cuento que tengo una maestría precisamente. Esa lección del profe me sirvió muchísimo después de los años, después de un tiempo. No es que al otro año haya levantado académicamente, no. El proceso fue 3 años después que como que me levanté. Fue un proceso que realmente le doy la gracia al Señor porque me acompañó, pero fue un proceso básicamente doloroso. Y aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Primer tema es la consagración, pero vamos a hablar también de un tema que es la oración, específicamente la oración del Santo Rosario. Qué oración tan hermosa el Santo Rosario. Y frente al Santo Rosario hay muchos detractores, ¿no? Entonces dicen, no, es muy larga, la repetidera, es que el Santo Rosario qué mamera. Y bueno, no es que el Santo Rosario sea largo, es que nuestra devoción es muy corta. Un sacerdote cuenta una experiencia con el Santo Rosario que me encanta y que él la contó públicamente, pues públicamente también uno la comparte. Él cuenta que cuando era niño, él es de Antioquia, cuando era niño, pues él estaba en el mejor, en el momento que, o sea, en el mejor momento cuando jugando con sus amigos en la calle y lo llamaba la mamá o la abuela, no recuerdo muy bien, lo llamaba y le decía, venga para acá, Jorge, vamos a hacer el Santo Rosario. Y él estaba en lo mejor del juego con los amigos y eso le daba una rabia que lo llamara a hacer el Santo Rosario y le cogió una rabia al Santo Rosario. Claro, y entonces llegaba el Santo Rosario y le parecía pues que era una repetida, qué mamera, qué cansón esto, en fin. Y él se ordenó sacerdote y cuenta que, ordenado sacerdote, a un grupo apostólico que son muy marianos, que su devoción, que tienen muy fuerte la devoción de rezar el Santo Rosario en sus reuniones, él les dijo a estas señoras, no, cuando ya era sacerdote, no, hombre, no hagan el Santo Rosario, más bien lean el Evangelio, mediten el Evangelio. Obviamente, leer el Evangelio es de las mejores cosas que podemos hacer, ¿cierto? Y hay que leer el Evangelio todos los días y meditarlo, ciertamente. Pero ese era el nivel de resistencia que él tenía frente al Santo Rosario. No le gustaba esa oración, había tenido una mala experiencia de niño, le parecía aburridísimo, le parecía sin sentido. Y un día se fue a hacer un retiro de silencio, apartado de todo.
El retiro duraba creo que 3, 4 días o una semana completa. Creo que eran 5, 4 días. Y él, pues cuando uno se va a hacer, cuando se fue a ese retiro, pues obviamente había un cronograma, las oraciones que había que hacer, pero un retiro de silencio y que se iba a hacerlo solo, solo. Y estando en ese retiro de silencio, él veía que las horas se pasaban despacio, pero despacio. Eso se pasaba lento, 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 lento. Y él se acordó del Santo Rosario. Dijo, hombre, el Santo Rosario es bueno para matar tiempo. Y ese bozarrón que tiene, y cuenta que empezaba a hacer el Santo Rosario y como estaba solo lo hacía duro y lo hacía lo más despacio que pudiera. Y el Santo Rosario le ayudaba a pasar las horas. Pero en ese ejercicio de hacer el Santo Rosario ese día, al otro día y repetirlo una y otra vez, le cogió amor al Santo Rosario porque fue su compañía en ese retiro y le ayudó a hacer ese retiro. Miren lo hermoso de esto. Y relacionado con esa historia, aquel maestro, aquel profesor me decía, la constancia es importante. La importancia de ser constantes en la oración y la importancia de que la oración nos lleve a conocer a Cristo. Porque uno, para amar algo, tiene que primero conocerlo. Y una forma muy buena, una forma excelente de conocer a Jesús es a través del Santo Rosario. ¿Por qué? Porque lo explica Juan Pablo II en sus palabras, dice, el Santo Rosario es meditar la vida de Jesús con los ojos ¿de quién? De María. La vida de Jesús con los ojos de María. María es la que mejor conoce a Jesús porque es su madre. Fue su madre en la tierra y lo que fue dado en gracia se perfecciona en la eternidad y en la eternidad sigue siendo la madre de Jesús. Y si Jesús es Dios, María es madre de Dios. No, María es madre de la persona humana de Dios. No, espere un momento. En Jesús solamente hay una persona, hay dos naturalezas que en la unión hipostática se convierten en una sola persona. Jesús no puede ser dos personas porque entonces serían dos Jesús. Y eso no puede ser, Jesús es uno solo, así como tú y yo somos persona, Jesús es persona humana, pero como tú y yo somos persona humana, Jesús es persona divina. Que en él hay dos naturalezas, humana y divina, en nosotros somos persona humana y hay una sola naturaleza que es la humana. Pero en Jesús es persona divina, pero en él hay dos naturalezas, humana y divina. Por eso dice la palabra verdadero Dios y verdadero hombre. Siendo María, María no es madre de una naturaleza de Jesús, es madre de la persona de Jesús. María no es madre de algo, es madre de alguien. Como mi mamá es madre de alguien que soy yo. Y así en el caso de cada uno de nosotros, María es madre de alguien y ese alguien es Jesús, que es persona divina. En estos días, el 21 de mayo, nació mi segundo bebé, Martín. Y Martín, pues volví a recordar algo que veía con mi esposa, con nuestra primogénita, con Fátima. Y pues lo volví a ver en estos días, y lo sigo viendo en estos días, es que mi esposa cuando está el niño amamantando, ella se queda contemplándolo. Y lo mira, y lo mira, y lo mira. Qué lindo esto. Qué lindo. Y en ese ejercicio, ella está conociendo a nuestro hijo mejor que nadie. Se está grabando en su mente y en su corazón cada línea de su carita, cada expresión, la proporción de su rostro, de su cuerpito, de sus manitos, de la forma como el niño es amamantado. Y lo contempla y lo mira y lo mira y lo mira, y ustedes saben que un niño, pues la leche materna al principio la bebe cada 2, 3 horas según lo que él necesite, según lo que él pida hay que darle. Qué hermoso esto. Y esa relación la tuvo María con Jesús. María lo tuvo en su vientre. María sintió cómo el niño se movía en su vientre. Qué lindo esto. Y María le dio a luz a Jesús es decir, María lo conoce de principio a fin. Entonces decir que el rosario no tiene sentido, decir que el rosario es una cosa que es algo muy largo, que para qué, aburrido, todo lo contrario. El rosario tiene un poder, una fuerza impresionantes, y hay testimonios del Santo Rosario, hay muchísimos, hay muchas charlas sobre el Santo Rosario que son impresionantes, ustedes misioneros saben dónde buscarlas, y a los que no busquen,
Lazos de Amor Mariano, Santo Rosario, y busquen charlas y les van a aparecer. Porque hay testimonios impresionantes del Santo Rosario. En lo personal, el Santo Rosario, ¿qué me ha ayudado a hacer? Me ha ayudado a mantenerme en la conversión. Yo antes de la conversión caía mucho en la impureza, en la lujuria. Muchísimo. Antes de ir a ese retiro de Lazos, caía mucho en esto. Y yo intentaba salir y caía, intentaba salir y caía, y caía, y caía. Pero cuando fui a mi retiro de Lazos hace 11 años, y empecé a hacer el rosario desde el retiro todos los días, el Santo Rosario, la oración me ha ayudado a mantenerme. ¿Por qué me ha ayudado a mantenerme? Porque es que con el Santo Rosario nos acercamos a Cristo. Ahora, alguien puede decir, pero en ninguna parte de la Biblia dice que hay que hacer el Santo Rosario. Específicamente no lo dice. Pero en la Biblia están los misterios que nosotros meditamos en el Santo Rosario. Y en la Biblia están las oraciones que hacemos en el Santo Rosario. Padre Nuestro, el Ave María. Ahí están. Podríamos decir entonces que el Rosario es bíblico. Porque lo que meditamos y oramos allí está en la Biblia. Meditamos los misterios gozosos, el principio de la vida de Jesús en esta tierra, los luminosos, la vida pública, los dolorosos, toda aquella pasión y muerte, los gloriosos, ya su triunfante resurrección y la venida del Espíritu Santo. Estamos meditando la vida de Cristo, la vida que está en los evangelios, todos los días. Y ello exige pues que el rosario se haga con devoción, y lo ideal es que el rosario se haga meditado. Meditado no le va a aumentar un minuto a la oración, meditado como es de una forma sencilla, que puede hacerse meditado más extenso, pero meditado de una forma sencilla la siguiente. Se van haciendo las Ave Marías, y las Ave Marías se convierten en música de fondo. Mientras yo, con mis labios, voy diciendo las Ave Marías, yo voy pensando en aquel misterio que estoy meditando. Por ejemplo, el tercer misterio gozoso es el nacimiento de Jesús. ¿Y dónde nació Jesús? En un pesebre, en la pobreza, en medio de los animales. Y cuando yo voy haciendo las Ave Marías, que son 10 normalmente, de ese tercer misterio gozoso, yo voy haciendo esas Ave Marías, voy pensando en ese misterio, en vez de estar pensando en que la olla, en que el arroz en la olla se me va a quemar, en vez de estar pensando en otras cosas, pienso en esto. Las Ave Marías es la música de fondo, yo voy meditando este misterio. Y ahí el Señor me va mostrando y me va diciendo, mira, cómo nací yo y tú, que quieres todo cómodo, que no eres capaz de ofrecerme ni el calor, ni el frío, ni las incomodidades, quieres siempre el confort. Y estar cómodo está mal, no. Digamos, físicamente uno necesita comodidad, digamos, para disponerse y demás. Pero en ocasiones se nos ofrece alguna incomodidad y deberíamos ofrecerla, aprovechar todos los momentos para ofrecer. Y uno comienza a ver este misterio y dice, si tú, Jesús, no tenías un lugar desde el punto de vista del mundo adecuado para nacer. Y yo que quiero la comodidad, yo que soy un pecador. Hombre, Señor, ayúdame a ofrecer más. Ayúdame a ser más agradecido con lo poco o mucho que tengo. Ayúdame, Señor, a reconocerme afortunado frente a otras personas que quizá tienen muchísimo menos que yo. Y haciendo el rosario de esta manera, uno se da cuenta que el rosario le cambia a uno la vida. Porque ya no eres el mismo después del Santo Rosario que antes de haberlo empezado. Te cambia la vida. Por eso es importantísimo hacer este rosario meditado. Y no estamos agregando nada. No estamos poniéndole unas oraciones de más. Ahora, si quieres introducir algunas jaculatorias, algunas oraciones adicionales, lo puedes hacer. Pero un rosario bien hechecito, meditado así como les digo, puede uno durar 20-25 minutos. 20-25 minutos. En estos momentos estamos en una situación compleja por todo lo que está pasando y las cosas se pueden poner más difíciles. Y sabemos que en este momento hay muchas fuerzas contra la fe, contra la iglesia. Muchas fuerzas contra nuestra fe, muchísimas. Y pareciere, y de pronto va a aparecer más adelante, en poco tiempo, que este ejército de Dios en el que queremos estar, en el que hemos decidido estar y en el que te invitamos a ti a que estés también, pareciera que este ejército de Dios va a ser vencido por las fuerzas del mal, por la inmoralidad, por la destrucción de la familia, por la destrucción de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Parece que todas estas fuerzas
ateas, todas estas fuerzas en contra de la fe, de burla hacia la fe, todas estas fuerzas de no respetar nuestra libertad, de manifestar nuestra fe, de vivir nuestra fe públicamente, de que nos quieren encerrar en las casas, de que nos quieren en nuestra fe encerrarnos, que sea una cosa privada y no podamos hacerlo público, que no podamos criar a nuestros hijos según nuestra fe. Pareciera que estas fuerzas del mal fueran a devorar este ejército de Dios. Pero si nosotros estamos en un ejército que parezca vencido, que parezca que lo van a vencer, parezca. Pero yo sé, tengo la certeza que este ejército va a vencer. Yo me salgo de este ejército para cambiarme al otro. O yo me rindo, o yo dejo de luchar. Saber que el ejército en el que estoy va a vencer, de alguna manera me da como un ánimo, una fuerza interior. Me motiva, me ayuda a seguir luchando, a sacar fuerzas de mi interior para seguir luchando. Porque yo sé que vamos a vencer, yo sé que vamos a ganar, yo sé que ese ejército es el de la victoria. Y eso me lleva a luchar. Eso me lleva a luchar contra cualquier pronóstico, pero porque yo sé que vamos a ganar. Y cuando yo estoy en un ejército que, aunque por muy vencido que parezca, yo sé que vamos a ganar, la moral se mantiene alta. La moral se mantiene estable. Porque ante muy difícil que sea la prueba, yo sé que vamos a llegar a la victoria. Y el ejército de Dios va a vencer. El ejército de Jesús, en el cual está la capitana, que es la Virgen María, va a ganar este ejército. Vamos a vencer. Y es que el Señor lo dice en su palabra, el Señor no lo profetiza. Van a vencer los hijos de Dios frente al mal. El bien va a vencer al mal. Y por eso es necesario, es imperativo que nos quedemos en este ejército, que perseveremos en la conversión, que nos convirtamos de verdad. Es momento de convertirnos de corazón, de corregir, de cambiar aquellas cosas que están todavía por allí. Es que yo soy bueno, pero me falta. Bueno, eso que nos falta, aunque sea pequeño, trabajémosle, hagámosle. Y seguir luchando. Vendrán tiempos difíciles, ciertamente, pero estamos en manos de Dios. No tenemos que entrar en pánico, en desesperación. No, seguir luchando, seguir trabajando. Nos va a tocar difícil, pero estamos con la fe puesta en Dios. Él se encargará de las cosas. Sigamos luchando, trabajando, haciendo lo que tengamos que hacer, que Dios se encargará del resto. Dios se encargará de nosotros. Dios sabrá de nosotros qué hacer. Así que, ánimo, adelante. Ciertamente vendrán muchas dificultades y puede que alguno tenga unas dificultades tremendas y se vengan otras más difíciles, pero sigue luchando. Estás con Dios, ten fe, ten paciencia, confía en Él, abandónate en Él, abandonémonos en Dios. Yo quiero que meditemos unas palabras que están en la palabra de Dios. Escuchemos con mucha atención. Dice San Pedro, esta es de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Esperando y acelerando la venida del día de Dios, en el que los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se fundirán. Pero esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra en la que habite la justicia. Oigan, vendrán nuevos cielos y nueva tierra, donde abunde la justicia, que abunda hoy la injusticia, pero abundará la justicia, habrá la victoria. Por lo tanto, queridos, en espera de estos acontecimientos, esforzados por ser hallados en paz ante Él sin mancilla y sin tacha, en tiempos donde se nos va a exigir que renunciemos a nuestra fe. Pero hay que continuar, hay que seguir, hay que perseverar. La paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación. Como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Y salto al versículo 17. Recuerden que estamos en segunda de Pedro, capítulo 3, saltamos al 17. Vosotros pues, queridos, estando ya advertidos, vivid alerta. El Señor nos advierte.
el Señor nos habla. Vivid alerta. No sea que, arrastrados por el error de esos disolutos, os veáis derribados de vuestra firme postura. Creced pues en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. San Pedro nos dice, estad alertas. Hay que estar alertas. Debemos seguir. Esta consagración es total, la consagración según el método de Montfort. Y una de las cosas que debemos hacer en esta consagración es precisamente hacer el rosario todos los días. Como consagrados a la Virgen María, según el método de Montfort, debemos hacer el rosario todos los días. Hay una anécdota que me gusta mucho, y es la historia que está en las crónicas de Hernán Cortés y sus 500 soldados, unas crónicas del año 1519, pues que narran las crónicas de ellos, que eran españoles, en la llegada aquí de América, específicamente en Centroamérica, en México. Y al tener contacto con la cultura azteca, ellos entraron a un templo donde había un ídolo o una imagen en honor a un dios azteca, Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es el dios de la guerra. Y es un dios que, digamos, en la cultura azteca, un dios caníbal, o sea, que comía pues seres humanos. Cuando ellos entran a este templo de este dios, cuando entran a este templo y encuentran el ídolo de este dios, se cuentan las crónicas que de este ídolo salía, que el ídolo estaba con la boca abierta, que de este ídolo salía una voz demoníaca a través de él, y que pedía víctimas y tenía una sed de sangre insaciable. Hernán Cortés, al ver esto y al quedar espantado por lo que veía, cogió un martillo y destrozó el ídolo, la imagen la destrozó. Y ustedes saben que fue en ese contexto que se dio la aparición de la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, al indio Juan Diego, a San Juan Diego. Y miren lo hermoso de esto. La Virgen se presenta a San Juan Diego y la Virgen une dos mundos, une dos culturas. Y como la Virgen, digamos sería bueno que investigáramos la imagen, la imagen que se ha estudiado científicamente, la imagen que quedó en la tilma del indio Juan Diego, que quedó ahí en la tilma y que está pues allí en México, expuesta para la veneración. Científicamente estudiando la imagen y viendo todos los signos que tiene, que pues la ciencia realmente no da explicación de cómo en esa época se pudo hacer una imagen con las características que tiene, y por eso, con eso confirmamos también que es sobrenatural y que es la Virgen María la que se manifestó a través de allí ciertamente. La Virgen María precisamente se mostró de tal manera que los indígenas pudieran reconocerla o aceptarla como madre. Y María les ayuda a dejar aquel culto a ese Dios de la muerte que les llevaba a hacer múltiples sacrificios humanos. Y asimismo la Virgen María nos puede ayudar a dejar vicios, a dejar pecados, a vencer la tentación. ¿Y cómo es esto posible? Porque ella intercede por nosotros ante Jesús, y es Jesús el que nos da estas gracias. Recuerden que es Jesús el centro de nuestra fe. Pero María precisamente conoce el camino, conoce la verdad que nos lleva a la vida, que es su Hijo Jesús. La verdadera devoción mariana es la que nos lleva a Cristo. Si no nos lleva a Cristo, esa devoción no es verdaderamente una devoción mariana. Porque María en el Evangelio, en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, nos invita ahí en las bodas de Caná a hacer lo que Él les diga, así lo dice, hacer lo que Él les diga, hacer lo que Jesús les diga. María quiere que vivamos en el amor de Cristo, que vivamos con alegría, con amor sus mandamientos, que nos gocemos en su presencia, que junto a Jesús y en Jesús vivamos nuestra vida en las dificultades, en la bonanza, en la escasez, en cualquier circunstancia, y que demos gracias a Dios siempre y en todo momento. Lindo ver en aquel Calvario cuando Jesús estaba siendo entregado, cuando estaba en la cruz,
cómo Jesús le entrega el cuidado de su Madre Santísima a su discípulo amado, a Juan. En la cultura judía, si la mujer era viuda, el hijo, sobre todo el hijo mayor, se hacía cargo de su mamá, pero si el hijo mayor moría o el que estaba encargado de la mamá moría, tenía que entregarle el cuidado de su mamá al siguiente hermano. Y en este caso Jesús no tenía más hermanos. María no tuvo más hijos. El único hijo que tuvo fue Jesús. Y sabemos que Juan era hijo de otra persona, de otra mujer. Y es allí cuando Jesús le entrega a María, le dice a Juan: mira, aquí está, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y nos dice el Evangelio que después de ese momento el discípulo se la llevó a su casa, Juan 19. Aceptemos a María en nuestro corazón. Ella nos lleva a Cristo, ella quiere que vivamos a Cristo. Ella conoce ese camino que nos lleva a Jesús. Encomendémonos a ella. No tengamos miedo, no tengamos temor. Si tenemos dudas respecto a la Virgen María por temas de Biblia, porque nos han mostrado, nos han predicado de otra manera, estudia la palabra, estudia apologética y te darás cuenta, estudia la Biblia y te darás cuenta que María es esa mujer escogida por Dios, es la Virgen que concibió y dio a luz. Isaías 7:14. No tuvo más hijos, el único fue Jesús. Ella es muy importante para él. Y algunas interpretaciones quieren decir que Jesús despreció a su madre. No, no la despreció. Porque si la hubiera despreciado, Jesús hubiera violado uno de los mandamientos de Dios. Y él, siendo Dios, no podía violentar sus mandamientos, tenía que cumplirlos. Y uno de esos mandamientos era: honra a padre y madre. Es uno de los mandamientos. Y Jesús, siendo Dios, nos dio ejemplo de cumplimiento de ese mandamiento. Jesús no despreció a María. Lo que hizo Jesús fue poner a cada persona en el lugar que le correspondía de la forma adecuada. Pero Jesús amaba a su madre profundamente. La relación que tenían con ella y que tienen ahora en el cielo es perfecta. Es una relación perfecta, de amor perfecto. Démosle gracias a Dios por este momento. Los invito para que terminemos con una oración. Señor Jesús, gracias por este momento que nos has regalado. Danos la gracia, Señor Jesús, de orar todos los días con devoción. Danos la gracia, Señor Jesús, de enamorarnos del Santo Rosario, de hacerlo todos los días. Como consagrado es mi deber. Como misionero debo hacer el rosario todos los días. Como persona que, aunque no esté en ningún grupo apostólico, en ningún grupo de oración, también debería hacer el rosario todos los días. Porque es una oración que nos da muchas gracias del Señor. Es una oración que nos ayuda muchísimo, deberíamos rezarla diariamente. Porque a través de esa oración hecha con fe, el Señor nos puede sanar, nos puede liberar. Conozco testimonios de personas que han sido sanadas a través del rezo del Santo Rosario. De renovar nuestra oración con el Santo Rosario, porque muchos quizás lo hacen todos los días, pero quizás le han perdido la devoción, el amor. Que esa sea nuestra práctica, hacer el rosario todos los días con devoción, con la mayor devoción que podamos. Y ojalá sacar un espacio para orar. Ya si por cuestiones del día nos tocó hacer el rosario mientras viajamos, una cosa a la otra, bueno, bendito sea el Señor, pero si podemos sacar un espacio, mucho mejor. Si de pronto llegamos tarde a dormir y no hemos hecho oración, hombre, no me acuesto sin hacer el Santo Rosario. Me acuesto 25 o 20 minutos más tardecito, pero esa oración me va a ayudar a descansar mejor. Y vale el sacrificio, vale la pena hacerlo. Mamá, tú entiendes, mamá, estoy muy cansado. Yo más bien te hago mañana 2 rosarios. Me imagino a la Virgen María diciéndonos: hijito, entiéndeme tú, hijita, entiéndeme tú, no has hecho oración hoy, necesitas hacer oración. Por favor, por el bien tuyo, haz oración. Y si quieres, ofréceme el Santo Rosario, que yo llevo toda esa oración que tú haces a través del Santo Rosario, la llevo a mi hijo. Porque María es el eco de Dios. Cuando decimos María, María dice Jesús. María no se queda con nada. Así como las bodas de Caná fueron a María y María los envió a Jesús. Gracias, Señor.
Bendito y alabado seas, Señor Jesús, bendito y alabado seas. Sana y libera nuestro corazón, nuestra vida. Ayúdanos en estos tiempos tan complicados y difíciles. Gracias por María Santísima. Bendito seas, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, muchas gracias, y queremos invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube Lazos de Amor Mariano Neiva. Aquí mismo donde están viendo este video, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Mi Dios los bendiga y que pasen buen día.